iniciamos, ya no damos más la bienvenida. Entre diferentes temáticas, nosotros vamos a conversar, a abordar tópicos como en forma general la filosofía de la sociedad, las ciencias, definiciones, la filosofía dentro del derecho y la relación que hay con el derecho. Pero lo que es muy importante desde la filosofía es que el hilo conductor de la filosofía es la persona, es su dignidad. Partiendo de ese principio, la filosofía opera como el motor crítico de la sociedad. Hay diferentes concepciones, diferentes puntos de vista sobre la filosofía, donde no es un mero ejercicio teórico, sino por todo lo contrario, se ha considerado como una herramienta para examinar los valores, las normas, las estructuras sociales o esas estructuras de convivencia humana. Si bien es cierto, la filosofía permite que nosotros como ciudadanos nos desarrollemos en un pensamiento autónomo frente a todos los dogmas sociales, a las imposiciones de poder o a grandes transformaciones como lo hemos visto a nivel político, a nivel jurídico y cultural, y que a partir de esto pues ha nacido o ha evolucionado diferentes reflexiones. Podemos observar que de una u otra manera la filosofía no goza del reconocimiento social como lo era hace siglos atrás. No se le da el valor como a las profesiones hoy día, cuando inicialmente pues toda aquella persona que era un científico pues era considerado todo un filósofo. Y partiendo de estos grandes principios, dentro de esas rupturas de la modernidad y de la evolución de la filosofía, puedo nombrar a ilustres como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, entre otras. Ellos fueron muy visionarios en la transformación de todas las ciencias, y las ciencias que hoy día se mantienen vivas y no se mantienen como letras muertas, sino por todo lo contrario, han evolucionado y se han transformado hasta nuestros días, con avances totalmente sorprendentes y beneficiosos en la vida humana. Por lo tanto, esa razón de ser de la filosofía no es una razón de ser de una mera suposición, sino que al contrario, el saber filosófico permite el valor relevante desde ese aporte científico en las diferentes ciencias que nosotros conocemos hoy día. Existen determinados campos que aún mantienen en alto la filosofía, como lo ético. De hecho, cada una de las profesiones o cada una de las ciencias de saberes mantienen esa ética laboral, esa ética de responsabilidad, esa ética de principio que le permiten y definen al profesional hoy día en un campo bastante competitivo. Y esto ha conllevado desde la filosofía a la creación de diferentes ciencias agrupadas prácticamente en 4 ciencias generales. El filósofo Octavio Fulot, él clasificó los saberes sobre el ser humano basado en 4 enfoques científicos y epistemológicamente complementarios, de forma no tal como formales, naturales, sociales, humanas. Podemos decir que una de las ciencias es las ciencias empíricas y analíticas, como la psicología conductual, que incluso es una de las ciencias de apoyo o secundarias y auxiliares dentro del área del derecho. Busca explicar y controlar los hechos que a veces pareciera incluso ser medibles. En segundo lugar, otra de las ciencias son las ciencias hermenéuticas o
aquellas orientadas a comprender el significado y el sentido de las acciones humanas, el porqué, el comportamiento de una manera del ser humano. Otra de las ciencias que hace referencia desde el punto de vista filosófico son las ciencias crítico-radicales. Ellos persiguen la emancipación y la transformación social al develar las ideologías latentes. Y por supuesto, entre otras, es el saber filosófico o axiológico, que sin ser una ciencia total, ella fundamenta la dimensión de la ética y los fines últimos de la praxis humana. ¿Qué es lo que buscó el aporte de este autor o de este filósofo doctrinario Octave Foulon? Bueno, desde el punto de vista del derecho, él relacionó al entorno, el entorno del ser humano, el entorno de la convivencia, le dio una relación entre la ciencia y la filosofía. Y que por supuesto en su tesis, como lo podemos observar en pantalla, lo clasificó en 4 ciencias, las formales, que no es más que la matemática y la lógica, por mencionar algunas, las naturales, que serían orientados a la física, la biología, la química, y desde nuestra concepción del derecho estamos relacionados con las ciencias sociales y con la ciencia humana. Es por ello que debe haber una estrecha relación entre el derecho y la filosofía. La filosofía se concibe con los saberes desde una red de conocimiento que no necesariamente deben ser unos conocimientos con una jerarquía definida, por todo lo contrario, no existen ciencias ni unas superiores ni unas inferiores, ¿no? En ese debatir de saberes o en ese debatir de ciencias, lo que se busca es la aportación empírica de los hechos. Realmente el porqué y la razón de ser de tales hechos, cuál es ese fundamento de lo ocurrido en el saber filosófico y humanístico. Entonces se dotan de datos de sentido, de ética, de propósito social, más allá de saberes artísticos tradicionales o entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos conlleva esto? Que el romper una pirámide positivista de subordinación entre un saber y otro, o entre una ciencia y otra. Entonces, lo que busca desde el punto de vista filosófico es que no, que desde el entorno del derecho es que necesariamente necesita de la filosofía para explicar esa razón de ser de los hechos, de los sucesos, y que no existen saberes o ciencias superiores o inferiores. Por todo lo contrario, ejemplo, la justicia no se mide en un laboratorio, por decirlo así, con las ciencias anteriores, pero necesariamente el concepto de la justicia es válido desde la interpretación, desde la presentación de hechos ocurridos, desde la fundamentación en esos saberes o el por qué lo ocurrido. Muchas veces nos preguntamos qué es la filosofía. Nos podemos ver diferentes definiciones, diferentes acepciones, incluso desde la lengua griega como latina y la española. Dicen que la filosofía hace referencia al amor, a la sabiduría. El filósofo Herodato lo llamó como la filosofía los sabios, donde realmente son los sabios quienes comienzan a esa disertación, a esa socialización, a sobresalir en temas de conocimiento, de interés o de perfección sobre alguna ciencia o en área en particular. Por eso es que muchas veces escuchamos, bueno, es que hay que filosofar. El filosofar, el modo que es como que a interpretar, a ver cuáles son las causas que incurren o cuáles son los devenir desde la filosofía. Digamos que en una definición general es una disciplina
Otros dirían, bueno, es una ciencia, es parte de una ciencia, es una disciplina crítica que estudia los fundamentos de la realidad, estudia el conocimiento, la moral, por supuesto, la existencia humana, estudia al hombre como tal, la razón pura del hombre. Y de hecho, el derecho, valga la redundancia, el derecho busca es el regular esa conducta humana que a través de la filosofía busca esa razón de ser, como lo he mencionado varias veces, esa razón de ser de la verdad o del ser o del saber en las diferentes ciencias definidas durante todos estos siglos. La metodología como tal, o lo que busca la filosofía, es el cuestionamiento radical, un análisis conceptual preciso y constante desde la hermenéutica en la experiencia social o bien sea individual. Y que lejos de saber todo esto es el cómo opera la axiología indispensable de orientar la acción del hombre. Entonces, podemos decir que la filosofía desde esa acción humana, del estudio, de la comprensión humana, va más allá de una construcción de la justicia y de los juicios éticos. Por lo tanto, nosotros o debatir alguna definición precisa, exacta, como tal, pues no existe, sino que va más allá de un examen reflexivo y sistemático de la conciencia humana, en la interpretación de ese comportamiento humano apropiado o relacionado con la realidad. Desde la filosofía se ha leído, se ha conversado con que existen dos grandes ramas importantes, desde la filosofía teórica y desde la filosofía práctica. Esta se divide en el estudio del ser y del actuar, es decir, el ser del individuo y el actuar del individuo. Cuando hacemos referencia a una rama teórica o desde el punto de vista de la filosofía teórica, ella abarca la metafísica como la ontología, cosmología, entre otros, abarca lo que es la teoría del conocimiento, la epistemología de la razón de ser y la lógica. Todas ellas buscan es conocer la estructura última de la realidad. Quiere decir el ser y las posibilidades del conocimiento científico. Ahora bien, cuando hacemos referencia desde la rama del punto de vista práctico, ella comprende lo que es la ética, la axiología, la filosofía política, la filosofía del derecho, centrada en orientar a la acción humana. Es decir, que dentro de estas dos grandes teorías filosóficas observamos la teoría, el ser, y la práctica, el actuar del individuo, en la orientación de la acción del individuo, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la justicia y de la sociedad. Y en resumen, entonces cabría mencionar que ambas vertientes, tanto la teórica como la práctica, se complementan de forma horizontal. Una no se puede determinar cómo debemos actuar sin ni siquiera comprender antes qué somos y cómo conocemos el mundo. Entonces es la praxis versus la teoría. Esta división de la filosofía permite o nos permite a nosotros desde el entorno del derecho estructurar tanto el pensamiento abstracto como la guía axiológica indispensable para una convivencia social y por ende en los sistemas jurídicos. Entonces, de forma resumida, yo puedo decir que la filosofía estudia dos causas remotas o estudia las causas remotas o las mediatas de las cosas últimas, y que la ciencia como tal hace el estudio de las causas más próximas. Todo ello desde el punto de vista
de que la sabiduría y la ciencia concurren a un solo fin, que no es más que el iluminar la vida para alcanzar la verdad, para alcanzar el bien, para alcanzar la belleza desde lo filosófico, todo desde las perfecciones, principios y valores de la ética. Cuando desde la filosofía hace referencia, o según la filosofía, la conducta humana está regulada por estatutos normativos, ellos se diferencian por el origen y por la sanción. Hemos escuchado, y de hecho es parte de la formación del derecho, el conocimiento de las normativas morales, sociales, jurídicas, religiosas, en ese devenir de ese preámbulo que más allá de una norma jurídica se crean las normas morales que apelan a la conciencia interna, a la conciencia del deber ser del individuo y que él busca el perfeccionamiento del sujeto mediante los valores autónomos, mediante los valores propios del hombre. Si comparamos con respecto a las normas jurídicas, que de ellos, bueno, más que el integrar el derecho positivo, el ser bilaterales, son exteriores, son coactivas, coercitivas. Su propósito no es más que garantizar el orden y la justicia social. Y de allí parte los usos sociales, porque hacia ello, hacia esa sociedad, a esas reglas sociales, a esas costumbres, a todos esos estatutos que buscan de cierta manera coincidir y complementarse para la solución del conflicto. Si bien es cierto, los usos sociales imponen pautas de trato externo bajo la sanción de un rechazo comunitario, pues las normas religiosas hacen todo lo contrario, guían el obrar frente a la divinidad. Entonces, estas cuatro normativas, que es como que el abreboca del conocimiento de las normativas que regulan la conducta del individuo, ellas coexisten y se insertan de forma horizontal. De hecho, ofrecen un marco axiológico que orienta la praxis de la convivencia humana. Y es lo que aún se sigue debatiendo y es lo que aún se sigue resaltando desde el entorno del derecho, la razón de ser del derecho. La persona humana o el individuo constituye ese eje ontológico y el fin supremo del ordenamiento jurídico. Sin esa perfección humana, sin ese comportamiento humano, pues no existiría el derecho, porque el fin supremo del ordenamiento jurídico se sitúa en la indiscutibilidad del derecho al ser aplicada como norma y más allá dentro del procedimiento civil o una estructura institucional que posea una validez legítima orientada a proteger la dignidad de los derechos fundamentales del individuo. Bajo este enfoque axiológico, el sistema procesal deja de ser un mero conjunto de formalidades técnicas y se convierte en una garantía de una realización individual y posiblemente no social. Por ende, el derecho existe por y para las personas. Cuando de no ocurrir de esta manera, entonces la persona sería desconocida para el Estado y por lo tanto se transforma el poder coactivo del Estado en un instrumento al servicio de la justicia humana. Entonces es fundamental que la persona se reconozca como el centro del derecho, al situar al individuo, al situar al hombre en el centro de la cúspide del legalismo formal, pero sin opacar los valores éticos esenciales de la fundamentación de la convivencia. Entonces, podemos decir que la persona es el fin, mas nunca es el medio. Sin embargo, toda disciplina jurídica se fundamenta en el ser humano.
Hemos escuchado, se ha conversado, no solamente desde lo filosófico, sino en cualquiera de las relaciones del derecho, el dilema del ser y del deber ser. ¿Cómo explicar este clásico dilema ontológico? Ser del deber ser. Aunque las normas jurídicas se incumplen con frecuencia, que no es el deber ser, a diferencia de las leyes físicas. ¿Y por qué decimos que las normas jurídicas se incumplen y no las leyes físicas? Bueno, porque las leyes físicas son teoremas, son axiomas, son demostrables, son cuantificables, y las normas jurídicas, pues, desde el punto de vista del derecho y representantes del derecho, hay una razón de ser de su aplicabilidad y que se debe aplicar de acuerdo a la normativa general. Entonces, esto no, a pesar de todo, no le resta una validez ontológica al deber ser. Este dilema, y digo dilema porque escuchamos pienso, luego existo, existen leyes naturales, leyes jurídicas, o leyes del hombre, o las leyes humanas, cuáles son las que se deben aplicar o cómo se aplican, y escuchamos, bueno, pero es que no se aplica la normativa como tal. Ese dilema del mundo jurídico, del ser y del deber ser, el se y el sole, es algo opuesto y de hecho contradictorio en el mundo normativo. Frente a las leyes naturales, se establecen leyes de otro tipo que son particularmente las leyes humanas. Y es lo que nosotros escuchamos como los derechos fundamentales, los derechos humanos, que posiblemente y que deben mantenerse bajo un carácter moral y un carácter jurídico donde de cierta manera acausan un grado elevado desde la ontología frente a las fuentes naturales o a las leyes naturales. Entonces, yo me podría plantear, o nos podríamos todos plantear, la separación epistemológica que hay de los hechos y de la prescripción de los valores. Realmente no podemos separar. Realmente esa descripción de hechos y esa prescripción de los valores deben ser cónsonos, deben ser integrales. El ser se refiere a esa realidad objetiva, fáctica, del mundo que nos rodea, del mundo social. Pero el deber ser es cuando desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la dimensión normativa y axiológica, define el cómo tendría que ser reguladas las conductas humanas. Y en nuestro caso, el derecho procesal tiene en el derecho procesal existe o se crea una brecha que evidencia cuando la frialdad de la norma formal escrita, el ser, choca con el imperativo moral de la justicia sustancial, el deber ser. ¿Qué hace aquí entonces la filosofía? Advierte que es imposible deducir lógicamente una norma de conducta a partir de un simple hecho real. Entonces, exige una constante mediación ética. Momento, ya va. La hermenéutica jurídica actúa como un puente necesario para armonizar, para conciliar, para estabilizar las leyes positivas con los valores superiores que guían a la sociedad. Entonces, ¿qué decimos? El conocimiento de las leyes naturales es un beneficio para los hombres, pero también es una observancia que puede ser de beneficio no solamente para la comunidad, sino para todos los miembros de la comunidad. No solo el beneficio para un individuo, sino para todo el conjunto de esos individuos en una determinada sociedad que a lo mejor genera problemas de convivencia. Y es allí donde el deber ser deriva, en el caso del hombre, en la naturaleza de la humanidad. No es para nosotros extraño ni es independiente de la libertad del individuo, pero sí necesariamente se debe cumplir el deber por convicción.
que se cumpla esas razones desde la norma jurídica a ese orden natural y esencial del derecho. Y entonces ahí donde sustancia y confirma que el derecho es parte de la ciencia práctica. Ahora bien, la filosofía del derecho dice el análisis o se efectúa un análisis de diversas teorías sobre la justicia para realmente interpretar, comprender, exigir tanto la justicia como la prudencia en las legislaciones para que dé la solución a un problema planteado o a un hecho o suceso, donde el derecho es la columna vertebral apoyándose en la justicia, en la seguridad, en la paz o en otros caracteres de códigos procesales para regular la conducta del individuo. Desde diferentes enfoques podemos decir la filosofía y el derecho comparten una historia en común, posiblemente, ciertamente, pero necesitan, sí, ser integrales, coexistir uno del otro, se mutuan íntegramente. La filosofía y el derecho no pueden estar separados. El conocimiento científico tampoco es el único modelo válido del saber, porque hay diferentes conocimientos en los cuales se puede demostrar de ese ser, de ese actuar, a ese pensar y a la práctica del individuo. La filosofía más allá estudia las causas y el derecho lo que busca es la profundidad o el por qué o el cómo dar la solución a esas causas, a ese origen de ese comportamiento de la convivencia de la humanidad. La persona humana es el fundamento y no es el fin último de la norma jurídica. Y por supuesto, a través del deber ser, se exige la justicia y la prudencia del ejercicio real. Hasta este momento, yo a ustedes me permito preguntarles, y yo digo, ¿realmente el derecho es una ciencia social y humanista? ¿Realmente la filosofía aporta al jurista esas últimas causas como las he venido mencionando o cómo se presentan hoy día desde la justicia, de la dignidad, la persona humana? Entonces, cabría preguntarles a ustedes, si el fundamento de la certeza humana es el sujeto que piensa y existe, el ser cartesiano, las leyes humanas encuentran su validez porque el Estado las piensa y las promulga formalmente o se carece de valor real si no se alinea con la justicia y el orden natural, que por otro lado es el deber ser tomista. Ante esta ley procesal injusta, pregunto, ¿el abogado debe priorizar la lógica formal del sistema o de la dimensión ética de la justicia? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Pregunta o no? Profesora, yo sí pienso que desde la dimensión ética de la justicia. Porque si estamos en el deber ser de las cosas y en el ser de las cosas y de la filosofía viene en el estudio del ser humano, del conocimiento, entonces sí, y las leyes pues están ajustadas es al comportamiento humano, pues sí desde la dimensión ética de la justicia, de darle a cada quien lo que le corresponde. Por eso es que decimos la justicia es sin muchas definiciones y preguntamos en clase, ¿y qué es la justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde. Pero ya va un momentico, cada quien desde su objetividad y subjetividad, darle a cada quien lo que le corresponde. Me voy al ámbito penal, aunque esto es civil, pero me voy un poquito al ámbito penal. ¿Será que le corresponde a aquella persona que cometió un daño, por ejemplo, abusó
¿Cuál es ese daño que nosotros no? Que el individuo, a veces hasta la sociedad busca, ¿será que la justicia es darle a cada quien le corresponde? ¿Cuál será ese darle a cada quien lo que le corresponde? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo creo que perdón. Adelante. Yo creo que de la forma como usted lo coloca o lo profundiza en la parte social o humanista, de la parte humanista nosotros debemos de colocarnos en la protección pues saber de la víctima, dónde vamos a estar nosotros ubicados o parados. Desde el punto de vista como usted lo coloca, obviamente el concepto de darle a quien lo que le corresponde, pues es saber nosotros distinguir el bien del mal, porque ese creo que es el enfoque de nosotros los juristas, los abogados. Es que sí, vamos a separar. Si sabemos que el derecho es objetivo, no importa la intención con que lo hiciste, sino el hecho que cometiste, entonces si toda causa tiene un efecto, darle lo que le corresponde no significa que no le des un castigo, sino darle el castigo que le corresponde de acuerdo a la actuación o la protección a esa persona que tuvo un perjuicio sobre ese caso en particular. Pero está totalmente ligado una cosa con la otra. Porque si tú tienes una dimensión ética en tu vida, tú no vas a hacer cosas que te vayan a dañar a ti y a dañar a otra persona. Pero si la cometiste, necesitas recibir lo justo por ese acto que tú cometiste. La causa y el efecto. Exacto. Ok. Esa es mi opinión. Sí, muy perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún otro aporte? ¿O no estoy de acuerdo? ¿Es muy viable? Profe, bueno, yo creo y considero que la tarea o nuestra finalidad, ¿verdad?, es como trabajar para que el sistema de justicia se parezca cada vez más al deber ser, es decir, una justicia ideal, una equidad y el respeto a la dignidad humana. Bueno, es que yo pienso que en el momento cuando decidimos estudiar derecho, buscamos ese deber ser. O sea, quiero estudiar derecho porque hay un deber ser el deber ser de cómo el individuo, de acuerdo a un hecho determinado o de acuerdo a sus acciones, hay el deber ser de que él tenga una sanción o un castigo, ¿no? Si me voy desde el punto de vista civil, que es lo que nos compete a nosotros, me voy a un ejemplo sencillo de sucesiones, por ejemplo. ¿Cuál sería ese deber ser de una sucesión? Que el interés no sea solamente para a un grupo determinado, sino que lo que realmente la ley me establece y la garantía que la ley le da al individuo dentro de sus derechos fundamentales, dentro de los derechos humanos, ¿no? Sí, claro, de que cada quien participe y tenga lo que le corresponde. Lo que le corresponde, perfecto. ¿Y por qué no ir más allá? Bueno, ya va así, o sea, como ampliando un poco el ejemplo, en unas sucesiones, bueno, son los hijos de padre y madre, pero también hay unos hijos que no están dentro de la relación del matrimonio, pero que también tienen los mismos derechos. Y eso es lo que busca dentro de la ética, de la formación del abogado como tal, que no hay que comparar y hay que distinguir entre lo que soy ético y lo moral. Puedo ser ético y puedo ser moral, o puedo ser ética pero no soy moral. Exacto, también está el caso de que en la sucesión solamente está el cónyuge
cónyuge sobreviviente, pero ajá, y el padre y la madre. Entonces se cree o se tiene por costumbre que si no hay hijos, solamente el cónyuge sobreviviente es el que participa en la sucesión, y no es así. También se le despoja un derecho a otra persona que le corresponde. Eso es correcto. ¿Alguien más? Sí, doctora, mi intervención corresponde también en la parte de sucesiones, ¿sí? Se supone que a veces las personas creen que, como lo dice la compañera Alejandra, que el único heredero sobreviviente, pero resulta y pasa que la ley es muy clara y específica. Cuando nosotros tenemos ante nosotros cliente que viene a pedirnos asesoría legal sobre una sucesión, inmediatamente nosotros tenemos que clasificar la sucesión y saber cuántos herederos hay, bien sean quienes están vivos, quién fallece, si tiene hijos, si tiene esposa, si no tiene esposa, hijos, si sus padres, y si sus padres han fallecido, sus hijos, sus tíos. O sea, la sucesión permite que nosotros abarquemos lo que corresponde. O sea, la ley hasta donde debe llegar, ¿sí? Entonces, por eso es darle a cada quien lo que le corresponde, pero cada uno de nosotros como abogados debemos enfocarle a nuestros clientes la solución. Una solución que no sea solamente como los clientes que quieren escuchar la solución, que lo venga a satisfacer a él como persona, a sabiendas de que existen otras personas que tienen el mismo derecho que él. Entonces, aquí hay que hablarle al cliente como en tantos derechos tiene usted, como derechos tienen las demás personas que están al lado como herederos, ¿sí? Hacerles ver que los abogados no solamente estamos para darle a cada cliente la satisfacción de lo que quiere escuchar, sino lo que corresponde como ley. Viendo ya en el ejemplo de sucesión, ¿sí, doctora? Darle a cada quien lo que le corresponde. Y nosotros sabemos que a veces al cliente no le corresponde una decisión que él quiere escuchar o que de repente le pueda convenir, sino nosotros sabemos que más allá de eso hay estas consecuencias, y uno tiene que hablarle claro también al cliente y decir, usted incumplió en esto, las consecuencias son estas. Totalmente. Gracias. Totalmente, muy Hola, bien. profesora, buenas tardes. Buena. Profesora, muy cierto con lo que dicen las compañeras anteriores. Pues considero que este es el punto central de la materia que estamos viendo, ¿no? La ética que debe tener cada uno de los abogados. Y pienso que dentro de este trabajo, lo principal es eso, o sea, no únicamente decirle al cliente lo que quiere escuchar, sino que lógicamente hay que decirle al cliente qué es lo que tiene a favor, lo positivo, y qué es lo que tiene en la parte negativa. A veces muchos clientes se ponen bravos o se molestan porque uno les dice la verdad, pero es mejor de esa manera. Y pues pienso que allí es donde está la ética de cada uno de nosotros como abogados, hablar de manera clara y precisa a cada uno de ellos. También, profesora, la escuchaba durante la clase. Sabemos que existen varios filósofos y que desde hace mucho tiempo pues se habla de esta parte jurídica, y que cada uno lo veía desde su punto de vista. Hoy en día ya todo está moderno y debemos estar amparados bajo la ley para nosotros poder realizar el procedimiento correspondiente, y que al final pues tenga los éxitos que cada uno de nosotros y el cliente desea. Correcto. Sobre todo hoy día, como decía o como mencionaba, ya hoy no se le está dando el valor de la filosofía como hace siglos, ¿no? Porque necesariamente, pues, todos aquellos filósofos eran científicos y se demostraba. Hoy día, pues, yo creo que vamos a lo contrario. Primero son científicos y no muchos son filósofos. Anterior eran filósofos y a su vez científicos, más aún cuando está el debate de las tecnologías que avanzan, y es más, el mismo derecho en algunos momentos ha quedado como que, hey, no, estoy atascado, porque la misma evolución de la sociedad, de las tecnologías, no ha hecho que el mismo derecho también avance. Pues sabemos que el derecho por sí no es tan actualizado, o no es tan
dos pasos al frente como la sociedad. Y por eso es que la razón de ser del derecho es el hombre, es el individuo, es la sociedad para que exista. Bueno, ¿alguien más para continuar? ¿Se escucha bien la clase? ¿Se ve el material? Sí, buenas tardes, profesora. Buenas Por aquí tardes. José Carrero. Bien. Continuando con lo que están mencionando ahí, en la parte de sucesiones, pues ahí ocurre, o sea, muchas veces que varios colegas, viendo de contrapartes que ven elementos de convicción, que de repente utilizan simulaciones de ventas y cuestiones para trasladado de propiedades de bienes hacia otras personas y afectar pues otra parte que le corresponde a otros herederos que le corresponde de esos bienes, y bueno, y persisten en eso, dilatan procesos, hacen todo lo imposible por demostrar algo que no es posible, porque no se ejecuta el contrato de compra-venta como tal, no hay respaldo de pago, no hay forma ni manera de comprobar que eso fue realmente cierto. Lícito. Y sí, lícito, entonces hacen tramoyas para, digamos, actuar de mala fe, como se habla en el derecho, hacia una de las partes. Y bueno, eso es muy cotidiano, no sé si los demás colegas que están ahí en el ambiente lo han vivido en juicio, pero es muy cotidiano lidiar con toda esa situación que uno dice, oye, pero ¿qué pasa? O sea, es algo que nuestra formación debería ser diferente, o sea, debería ser más ética y moral. Sí, totalmente y aplicarnos al deber ser, o sea, saber ver la justicia, saber que se le corresponde a otra persona una cuota aparte que se le está negando, por lo menos le están quitando la legítima que establece el Código Civil. Total. Violentando muchas cosas. Entonces es algo que llama mucho la atención porque el idealismo es muy bonito, pero a veces en la práctica hay cosas que ocurren y uno se queda, pero dice, abismado. Ajá. Así entonces, son cosas que, bueno, yo las he vivido, no sé los demás colegas que han vivido esa situación, pero de verdad que es terrible el actuar de varios colegas, o sea, no estoy nombrando a nadie, pero es algo que uno debería tenerlo como base, inclusive funcionarios públicos que trabajan en la administración de justicia. Bueno, y eso es un solo ejemplo, o sea, tocamos sucesiones como, o sea, un punto que prácticamente ni se ve de tantas situaciones que hay. Pero lo importante sí, de esto, dígame. No, que yo también, a mí me pasó, bueno, le pasó a una amiga, me comentó que su propia madre se murió su padrastro, y el padrastro, por agradecimiento a los cuidados que ella tuvo con él, pero el maltrato que recibió de su esposa, le dejó su herencia a ella, a la hija de la esposa, y la mamá la denunció por tacha de documento público para quitarle los bienes que el esposo fallecido le había dejado a su propia hija. Bueno, o sea, realmente hablar de ética, de moral, hablar desde esta concepción filosófica, muchas veces hasta se hace cuesta arriba, lo vemos en el día a día, en los tribunales, en las instituciones por vía administrativa, bueno, cualquier otra situación. Yo siempre, siempre no, trato desde el punto de vista de si el derecho busca ese deber ser que ya está normado, lo que hay es que hacer cumplir el deber ser que ya está normado, porque no podemos salirnos de él, o sea, ya está expreso, ya está escrito. Nuestra tarea es hacerlo cumplir, y más que hacerlo cumplir, el no engañar a nuestros clientes. A mí me ha pasado o he tenido clientes que yo le digo, mira, si tú lo vas a resolver como tú quieres, A, B, C, vas a gastar más pagándome a mí que lo que quieres recuperar. Si quieres recuperar, por dar algún ejemplo,
por algún ejemplo, porque a veces se ve en cada mundo, bueno, pero si tú lo que quieres es recuperar una cocina y una nevera, tú vas a pagarme más a mí que lo que vale la cocina y la nevera. Entonces, no hay que caer a veces en litigio o en conflicto y hacerle ver al cliente esa verdad o hacerle bien, ver bien cuál es su posición, porque como abogado, pues es nuestro trabajo, pero también hasta dónde nuestro trabajo ponemos en juego nuestra ética, nuestra moral y ese fundamento filosófico de la razón de ser, o dejamos de existir, pues, o va a llegar un momento de que ni siquiera somos necesarios porque hay que buscar otras alternativas, como lo harían en otras comunidades. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, quería hacer también una acotación, que aparte de nuestra vida profesional, es importante también llevar la ética en lo personal, porque desde ahí es donde comienzan nuestros valores de la casa, es donde comienza cómo nosotros nos vamos a desenvolver en nuestra vida profesional, y eso es importante recalcarlo. Sí, señor. Señora, así es. Ok. Continuando. Lo hemos conversado con el saber filosófico y el saber científico. Digamos que dos pilares o dos saberes en el cual nosotros nos desenvolvemos, nosotros nos desarrollamos, nosotros nos enfrentamos a ese saber filosófico y saber científico, donde Aristóteles abre la metafísica afirmando que todo hombre desea saber por naturaleza lo que hay, lo que existe. La filosofía como tal es un saber intelectual, un saber discursivo y causal que busca siempre las razones, bien sea las razones universales o las razones particulares. En tal sentido, desde el punto de vista de la ciencia moderna, de ese saber científico, privilegia la causa final, qué fue lo que lo produjo, cuáles son las funciones y la eficacia como tal. Ambos saberes, y vuelvo a repetir, ambos saberes filosóficos del conocimiento intelectual, del conocimiento universal, de responder al porqué de lo último, el por qué se generó tal circunstancia, es que se contrapone al saber científico. ¿En qué? En que el saber científico trabaja en función de los hechos empíricos y comprobables, por ejemplo, el criminalística. El conocimiento limitado a un objeto en particular como tal. Ambos saberes se necesitan. Ciertamente, sin la ciencia, la filosofía pierde el contacto con la realidad. Sin la filosofía, la ciencia pierde su sentido común. Entonces, podemos nosotros, desde este saber, desde este saber jurídico, es sustanciarnos, es integrarnos en el saber filosófico del porqué del conocimiento intelectual al porqué de la demostración a través del conocimiento y del saber científico. Aquí lo hemos escuchado, posiblemente se ha conversado en otras cátedras, se ha conversado desde otros puntos de vista. Los primeros principios de la lógica y de la filosofía fueron introducidos de manera sistemática por Aristóteles en su obra de metafísica, como lo mencioné hace un momento. El filósofo Gottfried Leibniz, él complementó la estructura clásica de la filosofía al formular explícitamente el principio de la razón suficiente. Y lo hemos escuchado y lo hemos leído y lo hemos debatido. Los primeros principios de la filosofía son verdades evidentes, universales y demostrables que fundamentan todo el conocimiento humano y el razonamiento lógico.
Entre estos principios se destaca el principio de identidad, lo que es. El de no contradicción, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo aspecto otro. El tercero excluido, entre el ser y no ser no hay determinado medio. Esta certeza o estos principios, la no contradicción, algo no puede ser y no ser a la vez. El tercer excluido, entre dos términos contradictorios, no hay un término medio. La causalidad, todo efecto tiene una causa, tal como lo debatimos y se mencionó hace un momento. Y la razón suficiente, nada ocurre sin una razón por la cual deba ser así y no de otro modo. ¿Qué nos lleva a nosotros a estos principios filosóficos? En el ámbito jurídico operan como la base racional que sostiene la coherencia lógica de las normas, la validez de las pruebas, la estructura de un debido proceso, entre otros, constituyen la columna axiológica sobre las cuales la razón humana edifica la verdad, la ciencia y el sistema de justicia, tal como se mencionó hace un momento, como lo conversábamos hace un momento. Desde la parte de la filosofía, ella se estructura de una forma horizontal en disciplina. La ciencia especulativa, y creo que ya lo mencionamos, y la ciencia práctica, el saber por el saber, la que complementa la verdad, la naturaleza, la cantidad, el ser en cuanto al ser. La práctica es el arte, la técnica, la política, el derecho, la prudencia. Estas partes de la filosofía abordan la totalidad de la experiencia humana y, por supuesto, de la realidad. Por ejemplo, si hacemos referencia a la metafísica y a la ontológica, estudia las primeras causas y el ser. La epistemología y la lógica analizan la validez del conocimiento y las leyes del razonamiento correcto. Es allí donde vendría esa argumentación lógica o esa lógica jurídica que nos conlleva a argumentar, a interpretar, a analizar desde un entorno filosófico, descubriendo la verdad. La ética y la filosofía política guían el obrar moral y la organización justa del Estado, porque no solamente debe ser ético y moral el individuo, el abogado, también debe haber una eticidad desde la institucionalidad y, por supuesto, decimos de qué manera puede ser moral una institución, porque es una institución, pero quienes hacen parte de ella, tanto interna como externa, entonces conllevaría a esa ética institucional que va más allá de esa sensibilidad y fundamentos normativos del ordenamiento social. Ahora, hemos venido tocando y hemos hecho bastante relación en cuanto al derecho o a la filosofía con el derecho. La naturaleza del derecho, si nos ponemos a debatir nosotros, hay múltiples definiciones de derecho. No hay una definición precisa como tal y cada uno tiene un punto de vista, pero sí todos ellos nos llevan a un carácter valorativo, ellos nos llevan a una definición, ellos nos llevan a una razón de ser del derecho. Kant reconocía que los juristas, Kant reconocía a los juristas según la definición que ellos debatían o plasmaban sobre lo que es el derecho. Desde su punto de vista, los juristas, ellos tenían una definición propia del derecho, diferente, por ejemplo, Atienza o López Caldera, que para él se ve desde 4 puntos de vista o desde 4 concepciones.
el derecho es un fenómeno histórico, es lo cierto, totalmente un fenómeno que ha venido evolucionando, porque de no ser así, y nos podríamos imaginar la aplicabilidad de la norma si él no cambia, si esa evolución histórica o si esos avances sociales, el derecho no tendría que buscar no adaptarse el derecho a la sociedad, sino que el derecho debe buscar regular esas conductas sociales en cada una de las épocas. Y por eso se dice que es un fenómeno histórico. Varía totalmente el derecho de acuerdo a la época y a la sociedad. Es muy cambiante. ¿Por qué? Porque es complejo, tiene un carácter práctico, valorativo, y no se admite una definición esencialmente clásica, o no hay una definición desde el año 1800 y todavía se mantiene. Quizás algunos elementos están vigentes, pero se va reestructurando esa definición como tal del derecho, porque busca combinar también lo descriptivo, lo operacional y lo prescriptivo. La naturaleza del derecho, como podemos observar, comprende estos fenómenos: lo histórico, lo evolutivo, la necesidad humana, la convivencia social, la relación entre tiempo y cultura. No es estático, sino siempre va transformando las dinámicas sociales, políticas, económicas y, ¿por qué no?, culturales y educativas hoy día en cada época. El carácter valorativo desde una definición del derecho manifiesta que toda norma jurídica refleja un juicio sobre lo justo y lo bueno. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo justo que busca en el derecho? Busca lo justo desde el punto de vista a que cada quien tenga esa respuesta de una causa-efecto a una consecuencia del cómo debe ser normado, el cómo debe ser sancionado, y por lo tanto desde el ordenamiento legal se actúa y se debe actuar en la materialización de los valores, en los valores axiológicos de la comunidad, en priorizar el bien común. Aquel que con intención cause daño a otra persona, bien sea por negligencia, por imprudencia o por dolo, entonces afecta a ese bien común, por lo cual el derecho se manifiesta como un sistema de elementos interrelacionados, donde necesariamente está integrado y no aislado, donde la técnica normativa y la ética se deben entrelazar para darle un sentido de legitimidad a las relaciones humanas. Incluso el mismo derecho o el significado lingüístico del derecho, en su evolución, en el latín el iuris era un término técnico original, y desde sus orígenes, valga la redundancia, significaba aquello que se puede hacer sin dañar a otro. Y ahí se deriva el justum, la justicia, el jurisdiction, el judes, que con el corpus iuris civilis de Justiniano, el derecho pasó a identificarse como una lex, como una ley escrita. A partir de allí nace la ley escrita para luego o finalmente definirse como un directum, consolidando el sentido normativo moderno, rompiendo el vínculo original entre la norma y la justicia. Ya no nos preguntamos si la norma es justa, sino simplemente cuál es el origen de la norma. ¿Qué se trata de decir con esta significación lingüística del derecho? Que incluso desde el origen, desde el nacimiento del derecho y toda su evolución, ha venido transformando el propósito del derecho. ¿Qué se puede hacer sin causar daño a otro? Es un sentido subjetivo. Pero luego Justiniano exclama: el derecho
se identifica con la ley escrita, la ley de las 12 tablas. Y el directo es la ruptura de la norma y de la justicia. Se alude al origen, pero no a la cualidad justa. Siempre el derecho ha buscado lo que es lo justo, y de allí es la razón divina de la justicia. Entonces, la significación lingüística como tal del derecho radica en que no es solo comunicarse a través de un lenguaje, sino que está constituido por él mediante enunciados normativos. Se opera desde lo jurídico en forma prescriptiva, directa, sin buscar modificar la conducta social o modelar la realidad institucional, sino está dotada de un poder coactivo, la coercitividad, al no poder ser, al no poseer o al no tener, por ejemplo, un concepto definido bien, como lo que sería la obligación, el contrato, la cosa juzgada, entre otros. Entonces, los códigos lingüísticos varían y variarían entre un sistema normativo y otro, y de eso no se trata. Por ello es que interviene la interpretación y la hermenéutica. ¿Para qué? Para que a través de ellos desentrañen el significado exacto o el significado adecuado de los textos legales, donde cada quien no interpreta lo que quiere interpretar, sino la interpretación es unívoca a lo que quiere establecer el legislador. En las definiciones del derecho se toman en cuenta o se ha planteado el fundamento, el hombre social, Aristóteles. El derecho nace por la propia naturaleza humana y organiza la convivencia hacia la justicia. La definición, no existe una única definición. Kelsen, por ejemplo, que es normativo, es realista y un naturalista según lo objetivo, subjetivo y normativo. Y los fines, que el derecho es creado o es aplicado o es definido desde sus fines como el bien común, la justicia, la seguridad. Por ende, busca la igualdad proporcional y proteger a la persona de sus bienes y de sus derechos, o su derecho y sus obligaciones. Y yo digo, ¿y por qué de sus obligaciones? Claro, porque también no es todo el deber, el derecho que tiene el individuo, sino las obligaciones que se contraen, las obligaciones que se generan, y que el hacer cumplir estas obligaciones también está haciendo cumplir de sus deberes. Entonces, en resumen, yo puedo decir que el fundamento y la definición del derecho varía desde la perspectiva epistemológica, oscilando entre el positivismo formal y las corrientes del derecho natural. Y como lo dije hace un momento, Hans Kelsen lo reduce estrictamente en una norma positiva dictada por una autoridad. Y lo vemos en el artículo 7 de nuestra Constitución. Iorio del Beccio y Miguel Villoro definen que el derecho tiene su raíz en el ius naturalista esencial. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico debe sustentarse en lo moral y en los principios éticos intrínsecos y la condición humana. ¿Para qué? Para hacer valer los fines clásicos, el bien común, la seguridad jurídica y la justicia. Por último, o entre otros últimos aspectos, el derecho se ha definido desde la analogía y se entiende como un término análogo, es decir, posee varios significados distintos, pero ello se conecta, o la definición se conecta a una raíz común. ¿Cuál es? Bueno, la analogía principal es lo justo que se debe al otro, desde el derecho objetivo, desde el derecho subjetivo y el derecho normativo. Bajo todas estas perspectivas clásicas, el derecho no tiene un concepto unívoco, sino que se atribuye a la cosa justa,
al objeto de la justicia. Entonces, de todo esto que he mencionado y que incluso ustedes han aportado, el derecho se debe a la razón de qué, a la relación del objeto de la justicia, es buscar la justicia, la cosa justa. Por lo tanto, se extiende que la norma jurídica percibe lo justo, las facultades del derecho subjetivo de la persona o desde una ciencia o jurisprudencia que busca estudiar la estructura lógica de toda esta realidad fáctica de la regla legal y de la dimensión de los valores dentro del ordenamiento jurídico. ¿Qué podemos tildar hasta los momentos? Que ya se mencionó, la filosofía busca las causas últimas. Existen 4 axiomas, la no contradicción, el tercer excluido, la causalidad y la razón suficiente, de todo saber, de todo el saber. La filosofía tiene tanto la práctica como la teoría. El derecho no tiene una definición única o no nos podemos aferrar o no nos podemos posicionar desde mi punto de vista en una sola definición del derecho. Él ha venido evolucionando de acuerdo a esos cambios culturales, sociales, políticos, económicos, pero que ciertamente nacen de la corriente positivista, de la corriente normativa y de la corriente justnaturalista. Y que la definición del derecho por analogía es el derecho subjetivo. Buscamos lo justo. Es allí entonces donde vamos a hacer la distinción entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo, el conjunto de derechos y deberes que nos confiere nuestra Constitución. Filosofía y derecho comparten una misma vocación, lo aperturamos. Comprender al hombre para orientar su convivencia. La filosofía aporta las causas últimas más los principios que ninguna ciencia por sí sola debe actuar, siempre se fundamenta en otra ciencia. El derecho es un saber práctico, dinámico, evolutivo, que busca hacer posible la vida social. Y por ende, definir el derecho por analogía parte de lo justo, objetivo, hacia lo subjetivo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Yo les preguntaría a ustedes, ¿por qué seguimos necesitando la filosofía? ¿Por qué debemos filosofar desde el derecho? Explicar que la filosofía conserva un sentido hoy como un ejercicio crítico frente a la ciencia y frente a la realidad social, cuando muchas veces se ha visto hostil. Adorno y Elías Díaz dicen, el propósito final de construir un mundo humano es comprensible y habitable. Por lo tanto, se cierra con la idea de que mientras existan preguntas filosóficas, existirá la filosofía. ¿Y cuáles serán esas preguntas filosóficas? El porqué de la razón de ser, el por qué hay una conducta determinada, el por qué se debe responder de cierta manera. Esas preguntas filosóficas nos conllevan ¿a qué? A que todavía esté en auge, esté de pie la filosofía y que necesariamente se debe filosofar para dar respuesta desde el ámbito jurídico. El derecho pertenece al saber práctico e inmanente porque busca la perfección del propio sujeto. El derecho es un enigma que persiste en forma general, que ya lo hemos venido hablando o lo he conversado. Definir el derecho, según Kant y Hart, todavía es inconcluso para algunos autores. El término a veces ambiguo en derecho, ¿es una ciencia, es una facultad, es una norma o es un sistema? El fenómeno histórico del derecho lo liga con la sociedad. Los juristas, los jueces y los ciudadanos
entienden el derecho cada uno desde un punto de vista diferente y que toda norma jurídica expresa un valor, un juicio de valor. En otras palabras, el iuris al derecho, lo que no daña a los hombres, aún sin sentido de la norma. Las voces del justum, del juristium, del judes y del judicium. Justiniano con el ius transforma la lex, con el derecho transforma la ley, entre otros. Fundamentos que ya lo hemos venido hablando, muchas maneras de cómo se dice el derecho, analogías extrínsecas, la norma y la facultad que llaman al derecho por su relación con el sujeto, con lo justo objetivo. Ahora yo les pregunto, ¿el fin último del derecho es alcanzar la verdad o simplemente buscamos resolver un conflicto? Si la filosofía busca la verdad ontológica, lo que realmente es, el derecho procesal a menudo se conforma con la verdad formal, es decir, lo que se puede probar en el expediente o en la causa. ¿Es el sistema de justicia una herramienta para encontrar la equidad? ¿O es un mecanismo de pacificación social sustentado en ficciones legales? ¿Cuáles los puntos de vista de ustedes? ¿Cuál es su opinión? Profesora, Dios mío. Preguntas comprometedoras. Yo creo que estamos filosofando. Una herramienta para encontrar la equidad, porque se compone de ambas partes. Cuando no hay una formalidad, baja la interpretación. Ajá. Entonces yo sugiero que si en verdad queremos encontrar la verdad y que también lo que se pueda probar, pero hay personas que alegando pueden comprobar lo sucedido. Entonces sí hay una interconexión entre ambas cosas que pretende la equidad. ¿El fin último del derecho es alcanzar la verdad? Puede ser, porque a veces no encontramos la verdad, pero resolvemos un conflicto, ¿no? Conflicto. Entonces, sí. ¿Cuál es nuestro fin? ¿Resolver el conflicto y buscar la verdad? O los dos, ya sabemos que los dos no pueden ser, porque a veces resuelvo el conflicto y no tengo la verdad que yo creo que es la verdad de ese conflicto. Pues realmente entonces resolver el conflicto. No, digo yo, o sea, filosofando nosotros aquí, realmente, sí. ¿Qué es lo que estamos buscando? Sí, es complejo. Es bastante complejo, pero en eso está el derecho, que busca la manera de que se resuelva un conflicto y se encuentre la verdad. Pero el fin último sería encontrar la verdad para resolver el conflicto. Correcto. Fíjense que desde el punto de vista de la filosofía lo que me ayuda es qué es, el por qué. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Porque hay esta causa, a razón de que, y es ahí entonces donde se enlaza la filosofía, la sociología, ¿no? Porque aunque no estamos hablando de la sociología busca el estudio y el comportamiento del individuo y de la sociedad. Pero la filosofía busca el estudio, el complemento del porqué, de la razón de ser de ciertas conductas humanas en la sociedad. Y llega el derecho y nos dice, ya va, yo te puedo dar esa verdad, y te dice una verdad formal. ¿Y por qué formal? Porque debe cumplirse normativas, debe cumplirse procedimientos para poder demostrar esa verdad o resolver ese conflicto. Es mi punto de vista o tantas interrogantes que nos podemos generar.
muchas. Incluso si no llegamos a una verdad, tienes la opción de la apelación, pero quieres resolver el conflicto para poder encontrar de verdad la resolución final que genere la solución correcta, porque también te da la oportunidad de que si no estás de acuerdo, puedes volver a solicitar la ayuda del sistema de justicia para poder resolver ese conflicto. ¿Alguien más? Profe, bueno, la verdad es que esa es una pregunta que requiere de mucho análisis, pero lo cierto de esto es que el derecho en sí busca resolver el conflicto, y eso se logra pues a través de la justicia, y el camino justamente de eso es por medio de la verdad. Entonces, es una pregunta que es de mucho análisis en realidad. Sí, profesora, también viendo, pues, considero yo que el fin último del derecho, pues, no es alcanzar la verdad absoluta, ¿no? Sino como lo vienen explicando, se trata de resolver conflictos de forma pacífica y de forma justa. Dentro de la resolución de esos conflictos, pues vemos varias cosas, la cosa juzgada, el tiempo límite, y pues considero que en lo que tiene que ver en la verdad procesal, pues todo lo que se puede probar dentro de un juicio utilizando las reglas de la ley, sabiendo que la justicia pues debe tener como un equilibrio, ¿no? Para que las cosas pues se puedan dar de la mejor manera posible y resolviendo conflictos, que es lo que, o es la intención que cada uno considera pertinente. Muy bien. Profe, con respecto a eso, yo pienso que se puede dar el caso de conseguir la verdad, como usted lo menciona, la verdad formal o material, es la procesal, y también puede diferir de la verdad material, que de repente alguna de las partes piensa que para él es verdad, pues, o sea, lo que verdaderamente sucedió en esa causa, en ese expediente. Entonces, es algo contradictorio, porque yo creo que el proceso busca es la resolución del conflicto, de la controversia generada entre las partes. Para eso que se utiliza o se activa el aparato jurisdiccional. Que bueno, que hay que debatir es lo que se prueba en auto, lo que se prueba en los medios probatorios que en juicio pues se prueba. Y bajo eso es que se va a determinar esa verdad que usted hace mención, que es la verdad formal. Indiferentemente que una de las partes diga que no está de acuerdo con esa verdad. Porque necesariamente entre las partes, o sea, la decisión siempre es favorable para una de las partes, no para las dos. Porque siempre, no es que se inclina una, sino es que el conflicto y la solución no va a favor de quien mejor yo crea, sino es para aquel quien pruebe lo que tiene que probar para demostrar su verdad, la verdad de cada una de las partes, porque cada parte tiene su verdad, pero esa verdad debe ser comprobable dependiendo de ese sustento, de esa verdad formal y material. Sí, correcto, profesor. Todas las pruebas, Total. Y todo lo que hay que promover cuando se haga la promoción de pruebas. Ajá. Profesora, desde mi punto de vista, para mí lo cuestionable es cómo se prestan ciertos profesionales para el ejercicio en la defensa de algo que no es correcto. O sea, es quizás a lo que vamos con la materia, ¿no? Que no hay una ética que te indique, ajá, está bien, sí lo hizo, pero no digas que no lo hizo, o no indiques con lo que tú haces que el otro no tiene un derecho, sino que lleguen a un acuerdo para resolver ese conflicto, pero de la mejor manera, sin que nadie salga dañado. Pero si en verdad tú hiciste un mal, tienes que resarcir. O sea, ese forma parte también de
de mis pensamientos en el día a día, que cómo tú te puedes prestar para causarle daño a otra persona sabiendo que en verdad esta persona sí tiene una deuda o sí se comportó mal. O que estás mintiendo para que creas que lo que tú estás diciendo es lo verdadero cuando no es así. Se miente. ¿Alguien más? Están callados. Hablando de la situación que estaba hablando la amiga y la intervino hace rato, pues eso lo hacen mayormente por la parte dineraria, pues, o sea, le mienten a un cliente para darle falsa esperanza o no le hablan claro de la situación real. Y con eso van a percibir dinero, pues, y alargan el juicio y promocionan pruebas que de repente no tienen invalidez, no tienen elementos de convicción que puedan llevar a la verdad, pues, llevar a término esa prueba. Pero bueno, siempre eso ocurre y siempre ocurrirá porque siempre hay personas que se prestan para eso. Sí, dilatan hasta que una de las partes se canse. Exacto. Porque sí, vamos a llevarlo a que apele, y si no apela, bueno, llega sí, hasta que se canse o ya no tenga el recurso económico y tiene que desistir. Sí, de repente dice, no tiene capacidad para llegar a casación, o sea, no tiene los recursos económicos, entonces ahí, bueno, ahí muere. Entonces se juega mucho a eso, al cansancio. Eso es bastante y común. Y es en todas las áreas, civil, penal, laboral, en todas las áreas se juega al cansancio. Ok, ¿alguien más? Vamos a ver por aquí, Yurelis, Orlando, vamos a tomar nota por la participación. Buenas. Buenas. Profe, dígame. Yo también creo que, bueno, en todo esto, siempre de lo que estamos hablando, pues, también influye mucho que algunos hacen el trabajo y quieren llegar a una verdad que a lo mejor no es la verdad, pero lo hacen por lo económico. Y allí, pues, ya se pierde todo lo que hablamos de ética y de moral. Yo creo que siempre debemos esforzarnos porque sea una decisión que no sea solo legal, sino que también sea la justa. ¿Sí? O sea, no estando siempre claros y siempre alineados a nuestra ética y a nuestra moral en todos los sentidos. Esa es mi opinión. Estoy de acuerdo con lo que han discutido. Ok, ¿alguien más de sus experiencias? Por ejemplo, como experiencia o anécdota posiblemente, en mis aulas de clase me dicen los estudiantes, disculpen, profesora, ¿cómo se hace dentro del derecho nosotros como futuros abogados buscar ganar, porque es su palabra, queremos ganar ante un conflicto? Nos enfrentamos dos partes, un colega, ambos colegas defienden por supuesto a su cliente, pero uno de ellos, o hasta yo, dicen ellos, o hasta yo, incurro en acciones que no son, porque como abogado lo que nos interesa es ganar, queremos es ganar. Y dice, ¿de qué manera yo pudiera ganar si la otra parte siempre está en esas acciones no éticas? Escritos falsos, diligencia, el dilatar, el cómo nosotros podemos actuar cuando a veces, de hecho, nos enfrentamos hasta con colegas que tienen más experiencia. ¿Qué mensaje le darían ustedes?
yo diría que seguir actuando con rectitud, tumbar cada una de esas cosas, ya nos volvemos investigadores, cada una de esas pruebas actuaciones que no son correctas, porque hay que demostrar, y no vas a demostrar, no debes caer en ese vicio, sino actuar de manera correcta siempre. Y claro, buscas ganar, pero de una manera indebida no se debe catalogar como una victoria. Para mi punto de vista. Sí, sí. Y de todos modos, cuando uno toma un caso, uno debe conocer el caso. Entonces, el que quiere actuar mal y ganar desde el principio sabe que el caso no amerita una sentencia positiva, o si la amerita. Entonces ya eso va a depender de tú desde el inicio, si tomas el caso o no, y lo que pretendas con él. Ok, excelente. Ese es mi parecer. Sí, excelente. Buenas tardes, profe. Buenas. Compañeros. Eso que acaba de decir la compañera Alejandra me hace recordar algo, de tener cada quien pues la decisión en sus manos de tomar o no tomar un caso, ¿no? En el caso de aquellos que pueden hacerlo de esa forma. Porque yo recuerdo hace años en otra universidad haber visto una clase de ontología jurídica y alguien le preguntaba a la profesora que cómo se hacía en el caso para defender a alguien que tú sabías que era culpable y él te estaba llegando con la verdad de que era culpable. ¿Cómo lo defendías tú desde ese punto? Entonces recuerdo que la profesora le comentaba, no, pues lo ideal siempre es buscar eso, buscar decir la verdad y defenderlo desde ese punto. Pero yo me preguntaba, si también se busca el ganar, ¿cómo esa verdad va a ayudarle a la persona que nos toque, por decirlo así? Entonces creo que ahí entra lo que dice la compañera Alejandra, ser realmente sinceros con nosotros mismos en saber si vamos a tomar ese caso o no, y qué va a prevalecer, si nuestra ética, por decirlo así, antes de lo demás. Es algo que deja mucho que pensar, porque es algo con lo que vivimos el día a día, es la realidad. Sí, Gray. Bueno, yo creo que eso lo experimentamos todos en el día a día del trabajo que hacemos a diario. ¿Por qué? Cuando a nosotros nos llegan los clientes, bueno, yo lo hago de esa manera. Cuando llega un cliente, indistintamente de que sea conocido o no conocido, uno primero pregunta qué es lo que requiere ese cliente o cuál es el caso que tiene. Y de acuerdo a eso, uno ve si sí puede o no puede. Ya el ganar o perder, pues lo vamos viendo en el camino, ¿sí? Pero siempre tenemos, como se lo dije anteriormente, mantener la posición ética de lo que nosotros procesamos en la profesión. Soy contador, soy abogado. Cuando a mí me llegan los casos en el lado contable, que es donde tengo mucha más experiencia, hay clientes que de repente, no, yo quiero hacer esto, por aquello. Y yo les digo, bueno, o sea, si tú haces esto, estas son tus consecuencias. Si tú haces esto, vas a cubrir ciertos objetivos y te va a ir mucho mejor. Como también les digo, no lo puedo hacer porque no estoy de acuerdo con lo que tú quieres lograr al respecto. Igualmente me ha pasado en los casos de derecho con sucesiones, que vienen muchos, o sea, está la esposa, sus hijas, y el señor ya se había divorciado 2, 3 veces más, pero a cada uno le había dejado su herencia. Resulta ser que cuando ya viene la última sucesión, los hijos anteriores, pues también quieren recibir su parte. Y como yo le digo a ella, es válido, porque son hijos. Y tengan la edad que tengan, hay que hacerla, claro. Siempre de la manera correcta, le digo yo a ella. En este caso, pues, no se dieron las cosas como, de hecho, no se ha resuelto porque los mayores no quisieron ayudar, sino quisieron que fuera ella la que resolviera todo.
pues no es el deber ser. Pero yo creo que siempre tenemos que estudiar muy bien el caso que vamos a tomar y siempre desde el punto de vista ético y moral de nosotros, no ir nosotros a pecar porque queremos ganar, simplemente por ganar, o por hacerle el juego a los otros colegas que están haciendo las cosas de una manera chueca, digámoslo de esa manera, ¿sí? O sea, siempre tenemos que ser muy, muy correctos en las decisiones y en todos nuestros escritos cuando tomamos los casos. Perfecto. Gracias. Perfecto. ¿Alguien quiere aportar? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, profesora y compañeros, como bien su escrito, el fin último del derecho es alcanzar la verdad, pues desde mi perspectiva sí. Es alcanzar la verdad porque no hacemos nada con resolver conflictos al mando, digamos, tramoya o algo para darle la razón a alguien que no la tiene. Como muchos de mis compañeros han mencionado ciertas situaciones jurídicas en materia de sucesiones, penal, civil, y como usted hacía referencia, ¿qué tal o cómo se ve ahorita el proceso en Venezuela? Bueno, desde mi perspectiva, ahí está inquebrantable el sistema porque se ve la antiética de algunos profesionales en el derecho donde no actúan de manera correcta y tratan de resolver conflictos y no llegar a la verdad del derecho. Yo particularmente ejerzo como la amiga que me antecedió. Yo soy contador y soy abogado. La parte del derecho más que todo la utilizo para reforzar en la parte tributaria y mercantil a mis clientes. Es donde más me afianzo. Pero hay que conocer, me ha tocado vivir un poquito de cerca la parte procesal civil y he visto, por ejemplo, en los tribunales de por acá de la zona, que es en el estado Bolívar, que hay muchísimas cosas que no están bien, de acuerdo a lo que uno estudió y lo que uno lo formaron, y que lo forma con un código deontológico que uno debe cumplir, y cuando uno va a las instituciones del Estado ven que no es correcto, pues. Sin embargo, hay que hacer mecanismos para mejorar todo esto, y estos mecanismos van desde nosotros como personas, cuando nosotros empecemos a actuar y a cambiar como ciudadanos éticos y morales que van intrínsecos dentro de nosotros como personas, y poder así servirle a un cliente, servirle al Estado, servirle a la sociedad como tal. Es todo, profesora. Gracias. Bueno, cada uno desde su perspectiva y desde su trabajo, por supuesto. Contador y abogado, administrador, abogado, pues ustedes complementan la contaduría con el derecho, complementan la administración y la misma contaduría con el derecho, porque nada está ajeno del derecho, nada. El derecho totalmente está como un sistema en todas partes, está totalmente relacionado. La contaduría sí, pero, o sea, vemos el punto de vista contable de la administración, pero en nuestras casas podemos enseñar a nuestros hijos a ser contadores para que aprendan a sumar, restar, ahorrar, tal, pero no lo hacemos porque nuestra cultura es diferente. En Colombia sí. En Colombia a los niños se les enseña a ser emprendedores y un poquito contadores, para que aprendan desde ahí contar, sumar, administrar un poco sus bienes. Pero cada uno desde sus propias experiencias, de su propia expectativa, de verdad que sin caer a que la situación, en cualquiera de las situaciones, hoy, ayer, pasado, siempre desde el ámbito del derecho, sí, buscamos resolver conflictos. Para eso nos buscan. Nos buscan para que resolvamos un conflicto. Pero este conflicto, la solución es una verdad absoluta. Pero hay que demostrar es quién tiene la verdad. Si la parte 1 o la parte 2. Y el demostrar la verdad depende de lo que ellos presenten, de lo que ellos digan, porque incluso la ética y la moral también depende de ellos, porque nosotros actuamos por los insumos
que nos dan ellos a nosotros, porque nos pueden decir, bueno, sí, yo estuve de acuerdo, o yo contablemente yo falsifiqué las facturas, o yo tuve doble contabilidad para evadir impuestos, y el abogado no lo sabe, porque el abogado sabe lo que el cliente le manifiesta, y el abogado pide sus pruebas y todos los documentales y todo testimonio y todo lo que sea en función de lo que escuche el cliente. Por eso es que le decimos, dígame la verdad. Si usted robó, dígame, sí, yo robé. Si usted violó, sí, yo violé. Si usted mató, sí, yo maté. Que usted, dígame la verdad, porque en función de su verdad es que yo busco la verdad. La cuestión viene es cuando hay un violador y te dice yo violé. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo hago yo para resolver el conflicto de mi cliente? Que la verdad es que él violó, pero yo no puedo ir en contra, porque entonces mi cliente no sería mi cliente, porque en lugar de salvarlo, lo voy a hundir. Entonces nosotros a veces los abogados nos encontramos en este dilema. Soy ético, pero no soy moral. Ético pero mi moralidad me dice no lo puedes defender porque él cometió, en el caso de penal, él violó. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Tienes un caso, ok, tienes un cliente, ok, ¿y quién es un violador? ¿Y a quién violó un niño? No. Ahí nuestra ética y nuestra moral, indistintamente busquemos la verdad y resolver el conflicto, ya ahí nosotros marcamos. Ya ahí nosotros marcamos, y lo digo también como experiencia. Yo tuve una profesora, todavía está en la UVM, y ella cuando nosotros entramos a su oficina decía, no hago divorcio. ¿Y por qué tú no haces divorcio? Porque yo creo en la familia, y si yo creo en la familia, yo no creo en el divorcio. Yo busco conciliar en el matrimonio. Entonces, tengo mi cliente, eso va más allá. Y tenemos que hacerle ver a nuestros clientes, y como ustedes lo manifestaron, cuál es la posición que tiene cada uno, cuál es la verdad que tiene cada uno, y desde mi postura hasta dónde yo te puedo ayudar con tu verdad. También yo hice esta pregunta porque ellos, los estudiantes, siempre, bueno, uno dentro de como estudiante empiezan, ¿y cómo resuelvo? ¿Y cómo resuelvo? Y ya va, un momentico, estamos en clase, esto no estamos para resolver. Pero sí les he manifestado que cuando se conoce el proceso, cuando tú conoces la ley, cuando tú conoces el proceso y tú ves que tu otra parte, que el otro abogado o tu colega está insertando cualquier escrito, cualquier diligencia, y yo observo que no está dentro del proceso regular, yo actúo conforme a la ley. Yo siempre les digo, yo digo, yo actúo conforme, que pagó, que no pagó, que sí, que eso. No me importa con quién habló, porque si la otra parte actuó incorrectamente, de acuerdo a la ley, tal. De acuerdo a la ley, tal. Aplico de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley. Y bueno, llenaré las causas de acuerdo pero yo particularmente lo he logrado, tanto casos personales como de acuerdo a la ley. O sea, doy, porque tengo que dejar a la otra parte como que trancada. O sea, yo legalmente he buscado la manera de, si tú aplicas de este lado, yo busco cómo atacarte legalmente sin recurrir a tercero de esta. Él busca otra vía legalmente de acuerdo a la ley, sin buscar a un tercero, ataco de acuerdo a la ley. Entonces tenemos que conocer los procesos. Procesal civil, tienen que conocer los procesos. Los procesos, bueno, obviamente el Código Procesal Civil me lo dice. Me dice todo el proceso, el tiempo de contestación, el tiempo de presentar, el tiempo. Y lo que debo hacer es no excederme. Jugar, entre comillas, jugar con tácticas es otra cosa. No contesto el día 40, no contesto el día 10, no contesto el día 15, no contesto el día 20, porque contesto a los 20 días. Pero no lo voy a hacer el segundo día, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, pero ya viene por estrategia. Por estrategias que el último día, bueno, lo voy a hacer,
el día 19, cuando la otra parte vaya llegando, le va a dar tiempo de dar respuesta a lo que yo contesté. O sea, ya vienen esas tácticas de nosotros. Pero hay que conocer el proceso. Entonces allí, dentro de eso, nos afianzamos desde lo ético, desde lo moral y desde la filosofía, que no decimos voy a ser filósofo o voy a filosofar, pero sí nos dice lo que realmente es. Nosotros tenemos que identificar lo que realmente es para luego probar lo que es como debe ser. Es mi punto de vista. De todas maneras, espectacular cada una de las participaciones de ustedes, porque de eso se trata es cada uno tiene sus propias experiencias y desde sus experiencias nosotros decidimos dónde queremos estar. Yo puedo recibir mucha formación, puedo leer muchos libros, puedo hacer muchos talleres, muchos cursos, pero somos nosotros los que decidimos en qué posición nos vamos a ubicar. Y el sustento que recibimos cada clase es ese afianzar saberes. Los saberes. Bueno, yo creo que espero haber llenado hoy la expectativa. Espero haber hoy haber dejado un valor agregado. De verdad que muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Alguna sugerencia? A mí me encanta que me digan no me gustó esto, no me gustó aquello, porque de mi parte está en la mejora continua. Dígame, doctor José. No, excelente clase, doctor. Excelente clase, entendido todo, refrescando otra vez conceptos. Y le iba a hacer una pregunta referente al MUDE. Inicialmente dijiste que estaba colocado ahí la actividad. El link de la materia. Sí, lo de la materia, pues la materia como tal. Sí, pero sí. No la veo aquí. Yo estoy metido en el MUDE desde que comenzamos clase y no la veo. Ya les voy a... De todas maneras, yo les voy a pasar el link ahorita por el grupo para que ustedes... sí, ya está, ahí está toda la programación. De hecho, de esta materia de este tema se va a hacer un ensayo. Les voy a pasar el link y les voy a enviar la planificación. ¿Eso lo colocaron en el MUDE, eh? Sí, eso está. Sí, profe, yo también tengo abierto el Moodle y allí están las indicaciones. Ya sí está. Incluso acabo de verlo el ensayo crítico. Okay. Dice allí, profe, que dentro de ese ensayo crítico mínimo 8 hojas y máximo 10. Máximo 10 hojas. Ahí están las especificaciones. Sí, ya lo acabo de ver y tiene fecha tope hasta el sábado próximo. Eso sí, traten de cumplir los aspectos formales. Porque yo les digo, yo puedo tener una buena interpretación, un buen trabajo, pero entonces yo les digo también a ustedes, ¿ustedes van a entregar un escrito desordenado? No. Ustedes entregan un escrito con los márgenes justificados, una buena presentación. Eso es parte de la entrega. A veces nos olvidamos ahí. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Ok, entonces continuaremos nuestro próximo encuentro el siguiente sábado. Y nos estaremos comunicando por el grupo. Profe. Ajá. Bueno, profe, yo quería darle las gracias por la clase del día de hoy. Y también quisiera dar un aporte. Y es que yo pienso que la ética se basa justamente en amar a la profesión. Sí. Amarla significa pues ejercerla con amor y dignidad. Ahorita pues hace rato estábamos hablando sobre ganar casos y eso, y es que la mayoría pues busca eso. Sin embargo, profe, pues se confunde el éxito profesional justamente con ganar casos. Y para mí pues eso es una profesión vacía, un profesional vacío. Yo pienso quien hizo lo que es el deber ser y dignificó el derecho será recordado justamente por ser pues un instrumento de paz y rectitud en un mundo que le hace falta pues lo que es la justicia.
Ese sería mi aporte. Muy bien, muy bien. Yo desde mi experiencia, yo a veces digo, soy muy mala abogada. ¿Y por qué tú eres mala abogada? Porque a mí me llega alguien, yo necesito que me hagas un divorcio. Le digo, ya va, vamos a hacer una cosa. Yo tengo los papeles, pero yo les voy a dar tanto tiempo para que salgan, para que conversen, para ver qué se puede hacer. Y dentro de ese tiempo, usted me va a volver a buscar. A la final me quedo con los papeles y después le pregunto qué pasó. Y me dicen, bueno, en ese volver otra vez a hablar y desde otro punto de vista, no nos vamos a divorciar. Le digo, bueno, yo soy mala porque en lugar de buscar un cliente, yo le busco otra manera de, no me interesa que me pague, a mí lo que me interesa es que mantengas esa familia. O en los casos que son penales, hay un que voy a defender a un violador de niños, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque como si viera que estuviera abusando a un niño mío. Y es allí donde uno prefiero, o sea, a veces ni siquiera llegar a lo que es el litigio porque le doy los puntos de vista de si tú resuelves lo que tú quieres, me vas a pagar A, B, C, D, E. ¿Y tienes para pagarme? No tienes. Entonces, deja así o resuelve de otra manera, pero no es necesario una inversión y el conflicto se puede resolver de otra forma. Eso lo he hecho a veces, o sea, prácticamente más de ese punto de vista, porque claro, vengo de otra formación, como dice la compañera. No es ganar un caso por ganar un caso. Exactamente. Bueno, me he quedado maravillado, ¿verdad? Que felicitaciones a la docente y a los compañeros. Me encantaría tenerlo de contraparte. Si es así, una maravilla. Sí, tengo 20 años ejerciendo, no siempre en libre ejercicio. Primero fui fiscal del Ministerio Público y no se puede imaginar todo lo que situaciones donde miren. Pero eso tiene que ver más allá de la ética, doctora, disculpe. Yo creo que hay un tema cultural aquí que se hace en los espacios jurídicos, en todo. Hay muchas aristas, ¿no? Ahora, yo siempre llamo a la conciencia. Ahorita que, bueno, ya felizmente jubilado fuera de la fiscalía, viendo el asunto más bonito, ejerzo derecho corporativo y tratando de entender estos mandatos de cumplimiento estricto, ¿no? Cuando yo estudié Derecho en la Universidad Central, se veía muy lejos hablar, por ejemplo, de responsabilidad penal empresarial. Esa responsabilidad penal corporativa se veía muy lejos. Y hoy por hoy, cuando uno ve situaciones, por ejemplo, en los registros mercantiles, donde hay simulación, donde hay una cosa muy extraña, y uno entonces ve luego las respuestas, ¿no? Por ejemplo, de una venta de acciones, mira, si no puede venir, trae un video, construye un video. Y yo digo, no, bueno, pero es que yo porque trabajo sobre hechos ciertos, aunque no precisamente sea el Niño Jesús, yo aquí veo varios Niños Jesús y bueno, los felicito. Yo soy muy frontal, de verdad que yo reconozco, a mí me encanta lo que hago. Sin embargo, bueno, es una actividad para mí que amo y trato, eso sí, yo trato de dormir feliz y tranquilo todas las noches, donde no tenga que tomar Alpran y esas cosas que ahora medican todos los internistas. Me tomo un tecito y estoy relajado porque no bajo mi potestad o bajo ese mandato que me han dado personas, no he contribuido para que, no sé, un patrimonio fuese disuelto, fuese tomado otra vía que no era. Con los poderes que tengo de clientes que tengo fuera del país, jamás, porque eso es ética, eso es moral, usarlo pero que eso mucho, darle un uso diferente, no. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Vemos cosas donde yo antes me la pasaba, bueno, haciendo la observación, ¿no? Hasta, no sé, tengo un solo hijo y él estudia Derecho y tratando de, hoy por hoy no lo normalizo, pero sí veo que, bueno, cada quien llegará a un momento en que se encontrará con su juez. Ese juez interno en las noches cuando nos vamos a descansar, es los que creemos en Dios, tener esa
presunción de paz. Yo creo que esa es la verdadera prosperidad. Sí. Tal vez muchísimo, y de verdad, yo amo la abundancia económica, pero entre una y otra, el estado de prosperidad es algo que va más allá de tener mucho dinero, y es la paz interior. Sí, no me gané tal vez esta cantidad en el mes, porque tal, pero me gané un espacio de tranquilidad, no irrumpí, no traicioné a la abuela, a los padres, a esas cosas que no fue. Pero de verdad, escuchándolos, yo me quedé así como que llegó un momento, terminé mi clase con la otra universidad y me quedé contemplando, viendo, Dios santo, el lenguaje de los santos. Profesora, muchísimas gracias, de verdad. Tenía otra percepción. Es más, yo, no sé si los demás compañeros, yo no pensé en encontrarme con ética en una maestría de Derecho Procesal Civil. No. Estaba así como que estaba como reactivo. Yo, ¿será que esto es? Porque no había visto nada. ¿Será que esto es una asignatura electiva de esas que de relleno? Son obligatorias. De relleno. Sí, entonces, pero ahorita escuchando, la verdad que los felicito. Muchas bendiciones. Y bueno, vamos a disfrutar estas sesiones, que creo que son 4 o 5. 4. Pero de verdad que bueno, muchísimas gracias. Por eso es que les dije... Los compañeros, de verdad, no les doy la cara porque estoy en un reposo postoperatorio y ando así, pero ya nos veremos la otra semana con más ganas. Por eso es que les dije, la materia es disfrutarla. El estudiar es disfrutar. Si a ti te gusta tu carrera, tu ejercicio, tu profesión, cada materia que tú ves dentro del ámbito de la formación, no hay que verla como una obligación, hay que disfrutarla. Disfrutar qué puedo aprender de ella. Puedo conocer mucho, pero ¿qué puedo aprender? Posiblemente pueda ser mucho un ángel de Dios, pero también soy a veces mala. Yo tengo demandado un abogado porque me llamó loca. Me dijo, usted lo que es una loca, y lo tengo, y está imputado y todo. Yo, no, señor. Dentro de todo, primero se respeta. Primero dentro de lo ético, dentro de lo moral. Prospera o no prospera, pero hasta donde voy, prospera, y lo que está dando son carreras. Pero no lo digo con satisfacción, sino que muchas veces, a veces las ovejas no somos tan ovejas, sino que hay un deber ser donde hay un momento que uno tiene que incluso, ya va, hay que frenar y hay que crear precedentes. Y muchas veces todos los problemas o situaciones que vivimos hoy día, económicas, políticas, sociales, culturales, todo lo que ustedes todos lo quieran llamar, mucho de esto es parte de cultura. Y yo manifiesto, el venezolano se forma de diferentes maneras y Venezuela es un país donde hay mayor campo de formación. Y quien no se forme, sea por cualquier circunstancia, es porque quizás no lo sabemos aprovechar, porque lo podemos hacer. Y sé que en cada institución del Estado, privadas, sé que siempre hay profesionales. Lo que muchas veces no llegamos es a formar como queremos que se forme. Ni siquiera como el abogado a lo mejor de una empresa, yo quiero que haga lo correcto porque yo quiero de que dependan de mí. Y eso es parte de la cultura. Y por eso es que, bueno, hay que seguir adelante. Gracias. Profesora, como yo decía al principio de la carrera, en el caso que nos acaba de comentar sobre el colega suyo, si no sabemos defender nuestro propio derecho, entonces ¿cómo vamos a defender el derecho de los demás? Sí, señor. Así es. Bueno, muy agradecida, de verdad que me voy contenta. Me voy contenta y sé que, bueno, la próxima clase debo prepararme mucho mejor porque no quiero estar habla. Esta socialización a mí me gusta. Hay tantos saberes y tantas experiencias que lo mejor es escuchar de ustedes, no de mí, de ustedes. Entonces, muchas gracias, estamos pendientes, me escriben por el grupo si necesitan algo y para mejorar todo lo que se pueda mejorar. Dios los cuide y Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. Gracias. Igual para usted. Hasta luego. Amén.
Gracias, profe. Hasta luego.